Hola, buenas tardes. Aquí estoy haciendo un directo esta tarde para hablaros de comunicación no violenta. Este directo es el primero de 4, que es una serie en la que me propongo pues hablar sobre las bases de la comunicación no violenta para dar a conocer este enfoque y esta práctica que a mí tanto me aporta y que creo que puede aportar mucho a muchas personas. Y hoy vamos a comenzar pues hablando un poco de qué es la comunicación no violenta y a este lo he llamado conexión, conciencia y no violencia, que son 3 palabras clave que ahora vamos a ir desgranando. Y estaré durante 4 semanas, 4 martes seguidos hablando de comunicación no violenta. El siguiente, que será el martes que viene, hablaré de la jirafa y el chacal, que son 2 símbolos que si conoces un poco la CNV seguro que ya sabes de lo que va, y que nos ayudan a identificar y a revisar nuestra forma de comunicarnos, y son un recurso muy didáctico, estos 2 símbolos de la jirafa y el chacal. Después habrá un tercero en el que hablaré de los 4 focos o los 4 pasos, el famoso proceso de 4 pasos de la comunicación no violenta, que a mí me gusta llamar también los 4 focos, porque a mí para lo que me sirve mucho es para identificar dónde poner la atención, dónde poner el foco, para generar conexión, entendimiento. Y después habrá un último directo en el que os hablaré de lo que yo llamo el flujo del diálogo, en el cual pues aplicando los 4 focos y todo de lo que vamos a hablar hoy, todo de lo que vamos a hablar el día que hablemos del modo jirafa y el modo chacal, pues podemos desarrollar un diálogo con naturalidad, sirviéndonos de estos diferentes recursos. Y entonces hablaremos ese día sobre todo de la autoempatía, de la empatía, de la expresión honesta y de cómo podemos en el diálogo utilizar todos estos recursos. Entonces, hoy me quiero centrar sobre todo en qué es la comunicación no violenta y qué no es, que también es importante recalcar, sobre todo para las personas que no lo conocen mucho. Si tenéis preguntas o cualquier cosa, aquí estoy leyendo los comentarios y podré responder. Y mientras tanto, pues yo os voy contando. La comunicación no violenta es una práctica. A mí me gusta llamarlo una práctica más que un método, porque método me parece que no capta del todo bien la esencia de lo que es. Es una práctica que está basada en unos modelos desarrollados por Marshall Rosenberg, que es un psicólogo, era un psicólogo norteamericano que durante varias décadas estuvo trabajando en mediación, era mediador, trabajó en un montón de países del mundo y en un montón de ámbitos, desde la pareja hasta las escuelas, hasta conflictos raciales, hasta mediación entre países en guerra, etc. Y a lo largo de toda su trayectoria como psicólogo y mediador fue desarrollando este enfoque de la comunicación no violenta. Esto me gusta y me gusta explicarlo porque para mí es importante que la comunicación no violenta no nace de unas teorías en un despacho, sino de unas reflexiones en torno al trabajo de campo en mediación durante décadas y en muchos ámbitos, como os digo. Entonces, en este tiempo, Marshall Rosenberg estuvo pues poniendo a prueba y dando forma
a algunos recursos que él vio que servían para fomentar la colaboración y el entendimiento entre las personas. Así pues, la comunicación no violenta, el objetivo que tiene es facilitar la conexión, fomentar el entendimiento, la colaboración y la conexión entre las personas. Es decir, no tiene nada que ver con hablar correctamente, ser buena persona, etcétera, ¿no? Que a veces se entiende un poco así y hay gente que incluso tiene recelo porque piensa que es algo como hablar políticamente correcto y todo esto. No, la comunicación no violenta a lo que nos ayuda es a expresarnos con honestidad y a la vez con cuidado y con empatía. Con la comunicación no violenta se desarrolla mucho la asertividad, por un lado, saber qué me pasa, entender que yo necesito, ser capaz de decir no cuando es no, ser capaz de expresar mis necesidades y pedir lo que yo necesito. Y por otro lado, desarrollar también la empatía, ser más capaces de entender lo que le pasa pues, a la otra persona que tenemos enfrente, conectar con sus necesidades, poder ver la humanidad en esa persona, incluso aunque esté enfadada, aunque esté haciendo cosas que no nos gustan, y poder mantener esa visión de que al final pues todas las personas tenemos sentimientos, necesidades y lo que hacemos lo hacemos pues para cubrirlas, para satisfacerlas y muchas veces optamos por la violencia porque no conocemos otra opción o porque en ese momento no damos para más. Es decir, en la comunicación no violenta se entiende, o por lo menos como en mi visión, ¿vale? Como yo lo entiendo, se entiende la violencia o las respuestas violentas como una opción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras opciones. Cuando para satisfacer mis necesidades yo opto por la violencia, que la violencia puede ser en este caso hablar de exigencia, puede ser hablar de manipulación, no necesariamente violencia es golpes, insultos o todo lo que está como lo más arriba de la pirámide, digamos, ¿no? Manipulación, exigencia, aferrarme a que las cosas sean como yo quiero, imponerme, todo esto está dentro de lo que entendemos por violencia en comunicación no violenta. Cuando yo utilizo todos esos recursos, al fin y al cabo lo que estoy haciendo es intentar cubrir necesidades. Entonces, si yo entiendo cuáles son mis necesidades y me abro a otras opciones para conseguir lo que quiero, resolver lo que está pasando, pues es más probable que elija opciones que no conllevan violencia, porque a largo plazo pues resultan mejores, porque normalmente a veces con la violencia podemos solucionar aparentemente cosas rápidamente, vale, pues ahora aquí me impongo porque tengo este poder y así, bueno, soluciono rápido algo que me está molestando, pero a la larga todo eso se vuelve en nuestra contra. ¿Qué más os quiero contar? Claro, en este sentido, la comunicación no violenta es una práctica de no violencia. Es una práctica en la que, para que realmente sea comunicación no violenta, lo que estamos haciendo no vale solo con tomar el modelo de Marshall-Rosenberg de los 4 pasos y aplicarlo a nuestro diálogo, sino que ha de haber una intención de tener las necesidades de todas las personas en cuenta, priorizar la conexión, priorizar el proceso y no simplemente estar aferrada a que todo acabe como yo quiero que acabe. Abrir un espacio en el que podemos también ver a la otra persona, entender qué le está pasando. O sea, es importante que haya una intención de no dañar, de dañar lo mínimo posible y en el caso de dañar, porque es difícil en esta vida no dañar nunca, también una disposición a reparar, a acoger el impacto de lo que hacemos
con empatía y de alguna manera pues hacerle llegar a la persona en cuestión el mensaje de tú me importas, mis necesidades me importan, o sea, perdón, tú me importas, tus necesidades me importan, las quiero tener en cuenta y a la vez yo tengo estas necesidades y también quiero que se tengan en cuenta. Y de esta manera, pues al llegar a la claridad sobre las necesidades, pues se pueden buscar estrategias que serían acciones concretas que nos sirvan a las personas implicadas. Aquí en el concepto de necesidad y estrategia es básico y hablaremos más de eso en el tercer directo, sobre todo, que hablaré de los 4 focos y los 4 pasos, pero os doy una pincelada porque es importante aquí también. En la comunicación no violenta se estudia mucho la diferencia entre necesidad y estrategia. Necesidad se entiende como una necesidad universal, un valor, algo positivo que queremos experimentar y que aporta a nuestro bienestar, como puede ser el respeto, el reconocimiento, la conexión, la tranquilidad, la cooperación, la pertenencia, la seguridad, la diversión y bueno, hay muchísimas. Si conocéis un poco la CNV ya sabéis que trabajamos mucho con unos listados de necesidades. Entonces, esos son necesidades. Estrategias son las acciones concretas que elegimos para satisfacer esas necesidades. La cuestión es que muchas veces nos vamos a solucionar las cosas sin comprender o antes de llegar a comprender cuál es la necesidad de base que hay y nos aferramos a estrategias concretas pensando que esa es la única manera que tenemos de cubrir la necesidad. Y eso genera a veces choques y conflictos. Decimos en comunicación no violenta, los conflictos se dan a nivel de estrategias. Los conflictos se dan cuando hay necesidades no satisfechas. Entonces, en comunicación no violenta cultivamos la conciencia de las necesidades propias, entender qué queremos conseguir con lo que queremos, qué nos aporta, bajar a nuestros valores, a nuestras necesidades universales y, paralelamente, preguntarnos, ¿y la otra persona también tiene necesidades? ¿Qué es lo que en el fondo está queriendo conseguir? ¿Cuáles son sus valores en esta situación? ¿Cuáles son sus anhelos, ¿no? Y de esta manera, al llegar a este nivel, digamos, más profundo y universal, es más fácil conectar, porque todas las personas compartimos las mismas necesidades y podemos entender que alguien tenga una necesidad de respeto, de descanso, de diversión, aunque la estrategia que esté utilizando para conseguirlo no nos cuadre porque entre en conflicto con necesidades nuestras. ¿Está quedando claro? Las personas que estáis ahí, ¿me estoy explicando? Si hay dudas, por favor preguntad. Vamos a ver, ¿qué más cosas quiero resaltar sobre la comunicación no violenta, sobre qué es, qué no es? Vale, importante. También una de las premisas de la comunicación no violenta y que a mí me parece importante también comentar es que la comunicación no violenta reconoce en el ser humano una necesidad de contribuir al bienestar de las demás personas. Reconoce en el ser humano una generosidad, una disposición a la generosidad. Ojo, siempre y cuando, que esto es muy importante, siempre y cuando podamos contribuir a nuestra manera, pudiendo elegir con libertad, no porque nos coaccionan o porque nos lo imponen. Quiere decir que estas necesidades tan fuertes que hay en el ser humano, que una es de contribuir, que nos sienta bien contribuir al bienestar de las otras personas, cuando va junto con la libertad y con la autonomía y con el poderlo hacer a mi manera, digamos, entonces ahí se genera como un dar natural. La comunicación no violenta busca que podamos llegar a, digamos, a activar, fomentar esa energía de dar naturalmente, de una colaboración natural que sale de dentro. Y para que eso se dé, es importante, pues eso, cuidar la conexión,
dar espacio al proceso para poder entender a la otra persona, entender las necesidades de la otra persona, nos puede ayudar a que surja en nosotras la voluntad de contribuir a sus necesidades, siempre y cuando, pues eso, podamos hacerlo de alguna manera que a nosotras también nos cuadre. Entonces, tenemos este enfoque del ser humano. La comunicación no violenta no tiene un enfoque tampoco buenista, ni dice, ay, el ser humano somos todo bondad y generosidad, y niega la parte violenta o agresiva. No. La parte violenta está ahí. El potencial para la violencia lo tenemos y es grande, muy grande. Como digo, en la mayoría de las situaciones tenemos muchas opciones. Y una de ellas es violencia, en el sentido de, como mínimo, pues imponernos, exigir, etc. Eso está ahí. Y a la vez, que esto es lo que me gusta, a la vez, al mismo tiempo, también está ese potencial para la colaboración, ese potencial para la generosidad, para la contribución. Entonces, aquí también es una cuestión de qué quieres alimentar. El que más practiques, más fácilmente te va a salir. Y lo que más alimentes, pues al final es lo que toma más fuerza. Por otro lado, también le damos espacio y nos gusta darle espacio cuando sale nuestro chacal. De esto hablaremos en el segundo vídeo sobre todo. El chacal, que es nuestra parte, pues esta que reacciona, que quiere quizá pues exigir, imponerse, ¿no? Que quiere solucionar de esta manera que llamamos y que decimos violenta. Esa parte también le quiere dar un espacio y le quiere escuchar, porque esta parte es una expresión de necesidades insatisfechas. Entonces no se trata de, ay, qué malos somos, hay que ser buenos, sino de cuando yo tiro por estas estrategias de la manipulación, de la exigencia, de la crítica, de la imposición, que nos pasa a todas todo el rato. ¿Qué es lo que quiero en realidad buscar? ¿Qué me está pasando? ¿Cuáles son mis necesidades? Y desde ahí poder identificar pues otras maneras de abordar la situación, ¿vale? Entonces, la comunicación no violenta no es ni hablar correctamente, ni negar que tenemos tendencia a la violencia, igual que también tenemos tendencia a la generosidad y a la colaboración, que está en nosotros, sino es una estrategia para, sobre todo para mí, sirve mucho para revisar, poner luz, revisar cómo yo me estoy comunicando, de qué manera estoy yo tratando de resolver mis situaciones, qué medios estoy empleando para lograr cubrir mis necesidades, cómo estoy escuchando, ¿estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando a mí? ¿No? ¿Estoy escuchando realmente de fondo qué está pasando aquí? ¿Qué es lo importante aquí? Y a través de esta revisión, pues poder llegar a responder en lugar de reaccionar, o sea, abrir como un espacio interno de elección y de decisión, en el que no solamente reacciono, porque es lo que me sale, y es lo que he mamado, y es lo que veo en todas partes, sino que se abre un pequeño espacio de elección en mí y digo, aquí puede haber estas necesidades. Y yo también noto que tengo estas necesidades. Esto me está sentando así o asá. Vale, ahora yo, ¿cómo quiero responder a esto? O sea, se trata de tomar conciencia de patrones nuestros, de lo que está pasando en la situación y desde esa conciencia elegir, decidir. En esta situación concreta, ¿cómo quiero yo actuar? ¿Está esto en armonía con mis valores? ¿Está esto en sintonía con mis necesidades? ¿Estoy teniendo en cuenta las necesidades de la otra persona, las posibles necesidades de la otra persona? Entonces, con todo esto que os he contado, más o menos he dicho todo lo que quería decir hoy sobre qué es la comunicación no violenta. Sí, he visto que aquí preguntáis, ¿lo dejas grabado? Es mi intención, si no hay problemas técnicos, espero que no, que quede grabado. Y con todo esto que os he comentado, pues para mí también ha sido y es un camino de autoconocimiento
brutal. O sea, el estar revisando con la práctica, porque la práctica es importante, estar revisando cómo yo me estoy comunicando, de qué manera estoy respondiendo, cuáles son mis necesidades y mis anhelos que están por debajo de las estrategias preferidas que tengo. Todo eso es un camino de autoconocimiento. Y desde ese autoconocimiento también es más fácil vislumbrar necesidades y anhelos en las demás personas, porque al final somos seres humanos, sentimos, necesitamos, es algo natural, y eso nos lleva como a poder comprendernos mejor y comprender mejor. Creo que con esto me quedo satisfecha de lo que yo quería comentar en este primer directo. Quedan otros 3, ¿vale? Este es para empezar, para saber de lo que va esto. Y ojalá que os haya parecido interesante. Me gustaría saber si alguna de las personas que estáis aquí, ya que estáis aquí, si tenéis alguna pregunta o alguna duda que queráis que responda antes de cerrar. Y también daros las gracias por estar aquí. Vale, parece que no hay dudas o preguntas. Espero que haya sido porque me he explicado con claridad. y nada, aquí lo dejo. Quería daros esta pincelada sobre qué es la comunicación no violenta, qué no es, algunas de las premisas, de dónde sale. Y nos vemos la semana que viene en el próximo directo, en el que hablaré del modo jirafa y el modo chacal, que son estas 2 maneras de comunicarnos, una de las cuales favorece la conexión y el entendimiento y la otra lo entorpece. Y vamos a ver pues cuáles son las características de cada uno de estos modos para poder ver cuando estamos en uno, cuando entramos en otro y empezar a tener más recursos para, como hemos dicho, pues tomar conciencia y decidir en cada momento cómo nos queremos comunicar. Dicho esto, chao, muchas gracias y hasta la semana que viene.